Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Sale, entonces empezamos una nueva serie en el libro de Habacuc. Una pregunta, no se preocupen, no voy a pasarlos al frente, no los voy a exponer. Una pregunta, tengo en verdad curiosidad. ¿Quién ha escuchado una prédica antes en el libro de Habacuc? Sale, entonces hay por lo menos, ¿no? Hay algunos, pero es la minoría. No sé por qué, pero se tienden a ignorar estos libros pequeños, por desgracia, estos profetas menores, y en estos profetas menores podemos aprender muchísimo de Dios, del carácter de Dios. Si te hago una pregunta, ¿para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué te acercas a Dios? O si ya te confiesas cristiano, ¿para qué te acercaste a Dios en primer lugar? ¿O para qué te acercas a Dios en primer lugar? Mi sospecha es que muchos de nosotros nos acercamos a Dios para que Dios nos provea por una vida más cómoda, porque Dios nos quite todos los impedimentos que tenemos para ser felices. Y entonces llegamos a la iglesia con la esperanza de que Dios me dé un cuerpo sano, de que Dios me dé un mejor matrimonio, una familia, de que si tengo hijos rebeldes, de que Dios haga un milagro y pueda darme hijos obedientes. Pero el libro de Habacuc te va a romper tu molde de lo que significa Dios, el carácter de Dios, de lo que significa una persona que cree a Dios y que confiesa a Dios. Fíjate, el libro de Habacuc tiene tradición importante en la vida cristiana. Hay libros hay versículos importantes que leemos en el libro de Habacuc. Por ejemplo, ¿has escuchado el justo vivirá por fe? El justo vivirá por fe es un versículo que todos conocemos. Sale del libro de Habacuc. Después lo toma Pablo y lo cita en Romanos, pero es del libro de Habacuc. El justo vivirá por fe. ¿Has escuchado de ese versículo? Es prácticamente el evangelio. Y entonces Pablo lo agarra de Habacuc, y después Lutero y Calvino, si has escuchado de la Reforma Protestante, lo agarran ahí en 1500, 1570, agarran precisamente este versículo. Y este versículo viene del libro de Habacuc. El justo vivirá por fe. Vamos a ver qué significa. Habacuc 2:20, por ejemplo, pero el Señor está en su santo templo, que calle toda la tierra.
¿Has escuchado eso? Tal vez lo vemos en frascos o en cuadros o en tazas de café. ¿Qué significa ese versículo? Pero el Señor está en su santo templo, que calle delante de Él toda la tierra. Habacuc 3:17, por ejemplo. Aunque la higuera no florezca ni haya frutos en sus vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Algo interesante es que vamos a ver ahorita, el profeta Habacuc empieza el libro de Habacuc bastante frustrado con Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Hasta cuándo vas a permitir todo este sufrimiento si eres un Dios justo? Fíjate que Habacuc está confundido delante de Dios, frustrado delante de Dios. Habacuc termina con un dolor más grande del que él estaba consciente. Habacuc termina con una aflicción mucho más extenuante, más pesada con la que empieza, pero la actitud y el corazón de Habacuc es totalmente diferente. Al principio, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué vas a permitir esto? Y después termina dándole gloria a Dios porque Él es soberano a pesar de sus problemas, a pesar de sus ansiedades. Y entonces, ¿cómo es que el corazón de Habacuc cambia en estos 3 capítulos? ¿Qué pasa en el corazón de Habacuc? La frase que te voy a tratar de recordar esta mañana es que Dios quiere tu santidad más que tu comodidad. Dios quiere tu santidad más que tu comodidad. Y ese es a lo que se estaba confrontando Habacuc. Ese es de lo que se estaba dando cuenta Habacuc. Es un profeta menor en comparación con los profetas mayores. Los profetas mayores, Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremías. Es un profeta menor no porque es menos importante, sino porque es más pequeño, no de estatura, no sabemos si era gordo o alto, sino más pequeño en cuanto a libros, son menos capítulos. Entonces los profetas menores son más chicos, cortos, los profetas mayores son más largos. No tiene nada que ver en cuanto a si es más importante o no. Todos los profetas tienen algo que decir en cuanto al carácter de Dios, pero es un profeta menor porque son 3 capítulos. No sabemos mucho de Habacuc, significa reconfortado o aferrado. Refleja su nombre, este libro es reconfortado por Dios. No sabemos si es casado, no sabemos si es soltero, no sabemos de dónde sale. Como Juan el Bautista sale de la nada y sale declarando su mensaje. Algunos piensan que es levita porque en el capítulo 3 hace una referencia a cantos y arpas, pero sinceramente no sabemos de dónde sale este hombre. Es más, no sabemos si sobrevive a lo que él estaba profetizando. Vamos a ver que él está declarando y frustrándose delante de Dios porque Babilonia iba a venir a destrozar a su pueblo, pero después no sabemos si Habacuc sobrevive o si Habacuc es llevado cautivo, esclavo, asesinado por los de Babilonia. No sabemos, pero vamos a ir viendo cómo es que termina el libro de Habacuc delante de una opresión y un sufrimiento inminente, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el contexto de Habacuc? ¿Qué es lo que está diciendo? Vamos de rápido. Si ya te sabes la historia, ya nada más ahí por lo menos para que no te duermas me dices sí está bien o no. Si no te sabes la historia, te la cuento rápido. El pueblo de Israel, Dios lo llama para hacer testimonio delante de las naciones, y entonces Dios le dice a Israel: yo soy suficiente, yo soy tu Dios, yo voy a proveer por tus necesidades. Y entonces el pueblo de Israel quería un rey. Veía a todas las naciones con reyes, veía a todas las naciones que tenían ejércitos muy grandes, y entonces el pueblo de Israel quería un rey. Dios le dice: mira, si vas a agarrar un rey, te digo porque te quiero, no lo hagas porque el rey va a terminar oprimiéndote. Ya, mi cerebro estaba ahí, se fue a dormir. El rey te va a oprimir. Entonces Israel decía: no, yo quiero mi rey. Y entonces Dios les da a Saúl, el primer rey. Saúl termina oprimiendo al pueblo de Israel, Saúl termina corrompiéndose, Saúl termina enloquecido. Después de Saúl viene David. David era un poco diferente, pero termina otra vez regándola. ¿Se acuerdan lo que pasa con Betsabé? Está en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, viendo lo incorrecto, haciendo lo incorrecto. Prefiere asesinar a Urías, su esposo, para
acostarse, prácticamente violar a esta pobre mujer, Betsabé, la viola, de ahí sale un hijo. Después Natán le dice a David: has hecho totalmente lo que te estoy diciendo que no hagas, y a consecuencia de eso el reino se va a dividir. Tus hijos van a pelear entre sí y tus hijas van a sufrir lo que tú hiciste sufrir a Betsabé, algo terrible. Entonces el pueblo de Israel se divide. Entonces las 10 tribus, si pones ahí un mapa en el pueblo en Israel, al norte son 10 tribus, al sur son 2 tribus, Judá está ahí al sur. Y entonces Israel en el norte se corrompe, es idólatra, empieza a poner su propio templo, sus propios sacrificios, sus propios sacerdotes. Y entonces Dios llega y manda a los de Asiria. Los de Asiria se llevan cautivos a Israel y dejan a Judá, que está al sur. ¿Cómo van? Ya los dormí. Judá está al sur, y entonces Habacuc está en el sur con Judá. ¿Sale? Ya se habían llevado al norte de Israel a las 10 tribus, ya se las habían llevado los asirios. Judá había presenciado todo eso. Judá había sido testigo de todas las idolatrías que estaban haciendo. Entonces Dios manda a los asirios se llevan a las 10 tribus del norte, queda Judá al sur, y después viene el rey Josías, y el rey Josías es lo que menos esperaba. Su hijo del rey Josías, Josacaya, es lo que menos esperaba que debería de ser un rey. Instituye otra vez otros dioses, empieza a abusar a su pueblo. Y entonces llega la amenaza de que un pueblo más poderoso que los de Asiria iban a venir a conquistar a Judá. Y entonces Judá estaba sufriendo la opresión de su propio rey, que era un rey corrupto, y ahora Judá estaba sufriendo la opresión de otra nación. Y entonces ese es el contexto de Habacuc. Haz de cuenta que si te aventara ahí en la historia, ese es el momento de Habacuc. Ese es lo que Habacuc está viviendo. Entonces la frustración que está expresando Habacuc es dentro de este contexto, ¿sale? Y entonces vemos que Dios está dispuesto a hacer lo que sea. Dios está dispuesto a hacer lo que sea para transformar el corazón de su pueblo. El contexto es idolatría, rebeldía, un corazón endurecido. Entonces vemos que Dios está dispuesto a hacer lo que sea para transformar el corazón de su pueblo. Dios quiere tu santidad más que tu comodidad. Fíjate el versículo 1. El versículo 1 dice: esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Literalmente la palabra para profecía es pesar, es carga. Es como que si alguien te aventara 10 kilos de papa, no sé si es mucho, tal vez 20 kilos de repente. Y entonces sientes la presión, sientes que no puedes. Literalmente significa eso. Esta es la carga que Habacuc recibió en visión. Este es el peso, esta es la carga. En el versículo 2, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo he de pedir ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Hasta cuándo, Señor? Pareciera que entonces Habacuc ha estado orando por bastante tiempo, pero Dios no ha respondido. Y las primeras cosas que tiene que corregir Habacuc en su teología es que cuando Dios no te responde, no quiere decir que Dios no te escucha. Pon atención en esto. Cuando Dios no te responde, no quiere decir que Dios no te escucha. Tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento. El mismísimo Jesús está orando en Getsemaní y está orando la primera vez: Señor, si es tu voluntad que pase de mí esta copa. La segunda vez: Señor, si es tu voluntad, mire, estoy dispuesto a hacerlo, pero si hay otra manera, vamos a hacerla. La tercera vez: Señor, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, si no es así, que se haga lo que se tenga que hacer. Ahora una pregunta: ¿Dios estaba escuchando a Jesús? Lo estaba escuchando, pero muchas veces pensamos que si Dios me escucha, necesariamente tiene que responderme afirmativamente. No necesariamente. Habacuc está diciendo: ¿hasta cuándo vas a responderme?
Pero Dios le estaba respondiendo a Habacuc. Y si no le quedaba claro, le iba a responder más claro. Pero Habacuc está confundido. Piensa que porque Dios no le responde afirmativamente, que porque Dios no le resuelve sus problemas instantáneos, Dios lo está ignorando. Dios no lo está ignorando, simplemente le está diciendo que no. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda? Entonces hace la pregunta, ¿hasta cuándo y por qué? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo de contemplar el sufrimiento? Habacuc tiene preguntas honestas que lo van a llevar a una adoración honesta. No es una fe superficial, no es una fe que se ciega al problema de la humanidad, a los problemas familiares, a mi propia miseria, sino que es una fe honesta, respetuosa, reverente, pero honesta, que lo va a llevar a tener una alabanza honesta. Y esto, déjame hacer un paréntesis, solo tiene sentido si creemos que hay un Dios. Si no crees que hay un Dios, si crees que somos producto de casualidad, que somos un grupo de un pelmazo de proteínas, de químicos, resultado de una evolución tal vez ciega, todo lo que estamos viendo, por ejemplo en México, tiene sentido porque el más fuerte sobrevive. ¿Te acuerdas lo que habíamos dicho antes? Que muchos de nosotros vivimos con esta frase, el que tranza no avanza. Tiene sentido si en verdad no hay un valor moral más allá que tus propios deseos. ¿Quién me dice que robar está mal? ¿Quién me dice que hacer esto está mal? Pero esta pregunta que tiene Habacuc es una pregunta honesta, con una fe honesta, que no puede unir la bondad de Dios, la soberanía de Dios con el sufrimiento que él está viviendo. Él ve al pueblo rebelarse en contra de la misericordia de Dios. Él ve a los asirios con la amenaza de que van a llegar a castigar a Israel. Y entonces él puede preguntar, ¿por qué? Si no hay un Dios, te diría, ¿por qué no? ¿Por qué no? Fíjate lo que estamos viviendo en México. Fíjate cómo en el versículo 3, en la segunda parte del versículo 3, Habacuc está diciendo, veo ante mis ojos destrucción y violencia. Parecería que está describiendo Veracruz. Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por tanto, se entorpece la ley y no se hace caso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Otra versión, la Reina Valera, dice, la justicia termina torcida, o la justicia está torcida. Vemos México, por ejemplo, ya un gobierno está saliendo, padrísimo, se van con una pensión de no sé cuántos millones. ¿Sabrá Dios cuántas personas asesinaron? ¿Sabrá Dios cuántas mujeres desaparecieron? ¿Sabrá Dios cuántos tratos debajo de la mesa hicieron? ¿Sabrá Dios cuántas mordidas recibieron? ¿Sabrá Dios lo que vamos a vivir el sexenio que viene por culpa de un gobierno igual de corrupto? ¿Sabrá Dios lo que va a pasar? ¿No te parece que el cristiano también debería decir por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los que están en poder, que son corruptos, van a seguir oprimiendo a los que apenas tienen para comprar 1 kilo de tortillas a la semana? El Bester Gordillo, por ejemplo, no sé si es técnicamente sin culpa, inocente o culpable, pero todos estamos de acuerdo que hizo un cochinero, corrupción, es un sindicato súper sucio. Ya después, si te enojas de la política, vamos a platicar después. Pero fíjate esto, el Bester, nadie puede negar que hubo enriquecimiento ilícito. O sea, lo hubo, comprobadísimo. Su salario y la forma en la que vivía, oye, pues no me cuadra. No sé, tal vez vende sabón los sábados o una onda así, porque no me cuadra. ¿Cómo le haces? Pero fíjate que ya después es declarada inocente y sale, y sabrá Dios lo que va a pasar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a prevalecer los corruptos? El que no tranza no avanza, ¿es cierto?
Hace una semana mis hijos entraron a la escuela, entonces les fuimos a comprar zapatos, y entonces la misión era agarrar la mejor oferta. Entonces por lo menos dijimos, bueno, hora y media, 2 horas, nos aferramos y encontramos la mejor oferta de zapatos. Y entonces estábamos ahí, creo que fue sábado, y mi esposa y yo vamos a buscar zapatos, y se sintió raro porque les dejamos nuestros hijos a los abuelos. Entonces ya si gritaban o lo que sea, nosotros no los escuchábamos, estaba todo bien. Voy con mi esposa y todo estaba bien, nos agarramos de la mano, ahí estábamos echando ojitos, nos gusta el helado, entonces nos estábamos echando nuestro helado. Usualmente, si a ella no le gusta el sabor del helado, me lo da a mí, me lo tengo que comer. Pero el sábado le gustó, entonces todo estaba bien, o sea, ella estaba bien con su helado, yo estaba bien con mi helado, todos estábamos contentos. Y entonces estábamos platicando y decíamos, Dios es bueno, o sea, wow, o sea, qué padre, o sea, la vida es bella. Después vibra mi celular, contesto, habla mi papá y me dice, oye, voy en camino a tu casa, me habla la que les está rentando, que se metieron a robar. Y en ese momento lo que pensé, pues todos mis hijos y mi esposa ya no estaban en la casa, pero lo que pensé fue, con lo que trabajo, si se llevan con lo que trabajo, o sea, en este momento es donde más estoy así, si se llevan con lo que trabajo, ¿qué hago? Entonces estoy así súper estresado, vamos a la casa, yo me fui a correr, ya después me acordé que estaba casado, regresé, y no fue tan así, pero bueno, fuimos juntos los que se ríen saben que es cierto, fuimos a la casa y gracias a Dios no se habían llevado nada. Justo cuando rompieron un mosquitero, entraron, pero justo cuando entraron los espantaron y entonces se alcanzaron a salir. La casa estaba toda revuelta, pero no se habían robado nada. Fueron directo a mi esposa tiene un cofre como de alhajas. Y nos daba risa porque todo lo que tiene es de Callejón de Diamante, o sea, así, o sea, entonces de seguro pensaron que, no sé, había oro o lo que sea, y entonces yo estaba buscando, chance me habían dejado un billete de 20 pesos, de 50 pesos, porque les dio pena, no sé, pero no nos agarraron nada, ¿va? Solo estaba todo revuelto, pero bueno, ya cuando yo iba, con mi esposa íbamos en el coche, estábamos ahí en la fila del estacionamiento esperando a que toda la gente pasara. Yo quería gritar, quítense que aquí o sea, esta situación es más importante que no sé lo que vengas a hacer. Quítate hasta un lado porque tengo que ir a mi casa. Pero me tuve que esperar ahí y en ese momento estaba pensando, ¿por qué? Dios, ¿por qué? O sea, no estoy haciendo nada malo. Lo que me robaron no lo estoy utilizando para hacer nada malo, lo utilizamos para la iglesia, lo utilizamos para trabajar. ¿Por qué, Dios? ¿Hasta cuándo? Habacuc, delante de la injusticia, se pregunta y le pregunta a un Dios todo bondadoso, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? Fíjate en el versículo 11, del versículo 5 al 11, Dios le responde a Habacuc, imagínate, estás frustrado con Dios, le preguntas algo y te responde. Vamos a ver qué le responde. Y lo que le responde prácticamente es que Dios quiere su santidad más que su comodidad. Dios quiere su santidad más que su comodidad, y lo que le está diciendo, mira, estoy dispuesto a hacer absolutamente todo para llevarte al arrepentimiento. Soy más celoso por tu santidad que por tu comodidad. Soy más celoso por la fidelidad de un pueblo que resolverles todos sus problemas. Y fíjate entonces en el versículo 5, fíjate cómo le responde a Habacuc: miren las naciones, contémplenlas, quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Literalmente, estoy por romper tu idea de quién soy yo. Estoy por romper tu idea de lo que significa para ti tener a un Dios justo y todopoderoso.
Estoy por salirme de tus parámetros. Miren a las naciones, contemplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán. Literalmente tus oídos chillarán, aunque alguien se las explique. Y entonces va con 20 adjetivos. Solo voy ahí a señalarte unos cuantos, no me voy a llevar los 20. Pero fíjate en el versículo 6. Es un pueblo despiadado, está hablando de los de Babilonia. Si Asiria los estaba oprimiendo, Dios estaba levantando otro pueblo, Babilonia, muchísimo peor que los asirios. Un pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Hacer un paréntesis súper rápido. Fíjate cómo lo dice. Recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Eso es lo que debería de hacer Israel en Canaán. Como juicio de Canaán, como juicio de Dios a Canaán, porque Canaán, ¿se acuerdan los que tienen una idea? Canaán se había rebelado desde el principio en contra de la bondad de Dios. Dios levanta a Israel, ahorita vamos a ver las implicaciones de eso, pero Dios levanta a Israel y le dice: vas a ocupar territorios que no te pertenecen. Ahora la situación ha cambiado totalmente. Ahora es Babilonia los que vienen como instrumento de justicia en contra del pueblo de Dios para ocupar el territorio que Israel debería de ocupar. Y entonces Dios está en el proceso de disciplinar a su pueblo. Recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Versículo 7, son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. El versículo 9, vienen en son de violencia, hacen prisioneros como quien recoge arena. Versículo 10, se ríen de toda la ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y la toman. Son imparables. Versículo 11, son un viento que a su paso derriba todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Y entonces fíjate lo que está pasando. Habacuc ve sufrimiento, injusticia en su pueblo. Le pregunta a Dios: ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Y Dios le responde: voy a levantar un pueblo peor que el que te está oprimiendo y voy a exterminar a mi pueblo. Esa es la respuesta que recibe Habacuc. ¿Cómo ves? ¿Tiene sentido? ¿Te acuerdas del contexto? Judá había presenciado lo que había visto Israel. Judá había sido testigo de la infidelidad de Israel del norte, cómo Dios se los había llevado. Judá seguía endurecido y ahora le toca a Judá. Dios quiere tu santidad más que tu comodidad. Y entonces fíjate, el problema de Habacuc es que, después vamos a la segunda parte del capítulo. El problema de Habacuc es que dice: oye, sí, entiendo que vas a disciplinarnos, que el pueblo se desvió, que el pueblo terminó adorando a otros dioses, lo entiendo, ok. Pero ¿por qué utilizas una gente que a los ojos de Habacuc es más peor? Sí tiene sentido lo que Habacuc está diciendo. Ok, sí, es justicia, pero ¿por qué vas a utilizar a los de Babilonia? Si los de Babilonia son muchísimo peor que nosotros. Pero lo que Habacuc estaba traicionando en su expresión es que él pensaba que su éxito como nación, como pueblo, era reflejo su éxito era reflejo de la bendición de Dios. O sea, Israel va a ocupar a Canaán porque Israel es mejor que Canaán. ¿Cierto? No es cierto. Israel es levantado de la nada. Es el pueblo más minúsculo, más patético que estaba ahí en el Medio Oriente. Llega Abraham, que ni siquiera conocía a Dios, de Ur de Caldea, un pueblo asirio. No conocía a Dios, Dios lo llama no conociendo a Dios. Dios se revela a Abraham y entonces le dice: de esta nación voy a expresar mi gloria, voy a alcanzar a las naciones. Pero no, Dios no se había acercado a Israel porque Israel era muy piadoso. Entonces el éxito de Israel no reflejaba la bendición de Dios. Fíjate lo que Calvino dice, Juan Calvino: no por su propia voluntad o destreza, sino por la providencia incomprensible de Dios, las naciones se levantan y caen. Lo que había pasado con Babilonia
su éxito, su poder, no significaba que Dios los estaba bendiciendo. Tampoco el éxito de Israel como nación significaba que Dios los había bendecido. La semana pasada, cuando se metieron a mi casa y ya todo pasó, nos dimos cuenta que no se habían llevado nada. Ya platicando en la semana con la gente, ya platicándoles, pues sí, mira, no se llevaron nada, pues ya fue el susto. Y interesante que la gente me decía explícitamente, un par de veces lo escuché, no voy a señalar quién era, pero sí, no es cierto, no voy a señalar quién era, pero fueron varias veces, ¿no? Y me decían, sí, pues mira, pues Dios te bendijo, Dios fue bueno. Y entonces te quedas pensando, ok, Dios fue bueno porque no me llevaron nada, pero Dios no fue bueno porque entraron a mi casa y me asustaron. O Dios hubiera dejado de ser bueno si se hubieran llevado algo de mi casa. Si buscas en Instagram #blessed o #bendecido o blessed, significa bendecido, ¿no? Y entonces en la cultura cristiana se ha vuelto muy cultural, muy hip, muy padre, poner #blessed pues cuando te sientes bendecido, ¿no? Cuando sientes que la vida es bella, cuando sientes que todo está bien. Y entonces pones #blessed, así como, Dios es bueno, Dios me bendice. Y lo busqué ayer, ayer, para ver si mis ojos me estaban engañando. Y buscas #blessed y no vas a encontrar nada más que cosas totalmente banales, superficiales. Si perdí 5 kilos, si el bikini me queda bien, si me voy de vacaciones a Fiji, si estoy delante del Himalaya, si estoy de vacaciones en la playa, si mi hijo está sano. Oye, pero Dios no te está bendiciendo si tu hijo no está sano. ¿Cómo comparas las misericordias de Dios, su carácter eterno, con situaciones totalmente temporales? Entonces, si tienes 5 kilos más, ¿quiere decir que Dios no te está bendiciendo? Si tu hijo llega a enfermarse, ¿quiere decir que Dios no te está bendiciendo? Si este año no saliste de vacaciones, ¿quiere decir que Dios no te está bendiciendo? Si se hubieran llevado todo en mi casa, ¿quiere decir que Dios no me está bendiciendo? ¿O Dios es bueno independientemente de mis situaciones temporales? Fíjate cómo Habacuc está saliéndose del molde de lo que nosotros pensamos que debería de ser Dios y lo que significa la misericordia de Dios. ¿Hasta cuándo, Dios, vas a dejar que los de Babilonia nos opriman? Si eres un Dios bueno, si eres un Dios todopoderoso, ¿por qué tengo cáncer? Si eres un Dios bueno y un Dios poderoso, ¿por qué perdí mi empleo? Si eres un Dios bueno y un Dios poderoso, ¿por qué no me he casado? ¿Por qué no encuentro a nadie? ¿Será que Dios te está maldiciendo? ¿O será que estás comparando las bondades de Dios con situaciones totalmente temporales que no son un reflejo de lo que Dios es? Y entonces Habacuc está frustrado, está aprendiendo a contemplar un Dios más grande, más soberano, un Dios que no es domesticado. Si Dios utilizó a Israel para castigar a los de Canaán, a pesar de lo que Israel era, bien puede utilizar a Babilonia, a pesar de lo que Babilonia es, para moldear a su pueblo, a su conformidad. El gobierno que estuvo el sexenio pasado no estuvo ahí porque se lo merece. Estuvo ahí, como Calvino lo dice, no por su propia voluntad o destreza, sino por la providencia incomprensible de Dios. Y entonces Dios está dispuesto a hacer todo para acercar a su pueblo a su Dios. ¿Para qué te acercas a la iglesia? ¿Para qué te acercas a Dios? ¿Para que Dios te resuelva tus problemas? Oh sorpresa que te vas a encontrar. Dios está dispuesto a quebrarte, a quebrantarte una y otra vez hasta que te acerques más a Dios. Entonces tu éxito no es reflejo de la bendición de Dios. Fíjate, Paul Tripp, otro escritor cristiano, pon atención en esto. Cuando uno de tus familiares muera, si Dios no lo quiere, cuando pierdas tu trabajo, cuando tu hijo se enferme, cuando te encuentres en una situación que jamás pensaste
te ibas a encontrar. Oro a Dios que puedas escuchar esto, oro a Dios que lo puedas entender, que lo puedas apropiar. Olvidamos que el objetivo principal de Dios no es cambiar nuestra situación para que podamos ser felices. Olvidamos que el objetivo principal de Dios no es cambiar nuestra situación para que podamos ser felices, no, sino que cambiarnos a través de nuestra situación para que seamos santos. ¿Te das cuenta? El objetivo principal de Dios no es cambiar tus situaciones, es cambiarte a ti, y está dispuesto a utilizar esa situación para moldearte, para quebrantarte. Si pierdes tu trabajo, no estás bendecido. Si te enfermas, Dios no te está bendiciendo. Mi oración es que la iglesia se levante de esa idea superflua, vana, #blessed. Dios y la bendición de Dios es más grande que unas vacaciones, que un bikini, que un hijo sano, que un matrimonio perfecto. Dios es más grande, más poderoso que todo eso. No somos #blessed, somos más allá. Y entonces fíjate el versículo 12, Habacuc reconoce la soberanía de Dios pero no le entiende. Fíjate el versículo 12, tú Señor existes desde la eternidad, tú mi santo Dios eres inmortal, tú Señor los has puesto para hacer justicia. Entiende la soberanía, no entiende la soberanía de Dios pero no entiende sus propósitos. El versículo 13, ¿son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal? ¿No te es posible contemplar el sufrimiento? ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Nos has hecho como peces del mar. Si buscas una de las imágenes del pueblo de Babilonia, es que se adueñaron del mar, tenían a sus dioses, Habacuc lo menciona, pero tenían a sus dioses relacionados con el mar, casi como un Aquaman. Entonces adoraban las redes con las que pescaban, adoraban sus botes con los que iban a pescar, y uno de sus signos, de sus símbolos era un gancho. Cuando vas a pescar, jamás he ido a pescar, pero si vas a pescar ves un ganchito, pero ellos tenían uno masivo y entonces adoraban a ese gancho. Y entonces Habacuc está haciendo referencia de esto. Y una de las imágenes, en mi vida he ido, si tú vas, me platicas cómo te fue, pero por ejemplo en el Museo de Historia de Chicago vas a ver murales grandísimos que están los babilonios y está el jefe, el comandante del ejército, y está una línea impresionante, grandísima de esclavos. Y todos tienen algo acá, y todos tienen algo en sus partes privadas, en las partes más sensibles del cuerpo, y todos tienen ganchos. Y los asirios se caracterizaban por poner ganchos en el cuerpo y por arrastrar a sus captivos. Y eso es lo que hacía el pueblo de Babilonia. Eran violentos. Y entonces fíjate lo que dice Habacuc en el versículo 14: nos has hecho como peces de mar. Dios quiere tu santidad más que tu comodidad. Dios está dispuesto a levantar un pueblo, arrastrar a su pueblo, si eso significa el arrepentimiento de su pueblo. Dios va más allá de lo que nuestra idea domesticada de un Dios es. Dios está por mí, para mí y siempre por mí. Dios me debe de bendecir. Dios está más por tu santidad, por tu arrepentimiento, y está dispuesto a hacer todo. La disciplina de Dios es su misericordia y prefiere quebrantarnos en nuestra debilidad que prosperarnos en nuestro pecado. Prefiere quebrantarnos en nuestra debilidad que prosperarnos en nuestro pecado. Déjame leerte otra cita, ya estoy terminando. John Owen, un puritano, si lo puedes leer te lo recomiendo. John Owen, en su libro En la disciplina del Padre, dice: el amor de Dios siempre precede su disciplina. El amor de Dios siempre precede, o sea, el amor de Dios va primero que su disciplina. El amor de Dios siempre precede su disciplina. La naturaleza y el objetivo final del juicio y sentencia de Dios siempre es correctivo y nunca vindicativo, nunca por venganza, nunca por castigo. Es para restauración y nunca para destrucción. ¿Sabes por qué tu sufrimiento para el cristiano, para aquella persona, y con eso termino? ¿Sabes por qué el sufrimiento del cristiano no es punitivo o vindicativo, no es castigo o no es venganza de Dios? ¿Sabes por qué? Porque Cristo cargó
con el pecado. Cristo cargó con las consecuencias punitivas. Cristo cargó con lo vindicativo de la ira de Dios. Cristo, ¿te acuerdas? Habacuc pregunta al principio, ¿por qué? Es lo que Cristo pregunta en la cruz. ¿Te acuerdas? Elí, Elí, lama sabactani. No estoy hablando en lenguas, es lo que está arameo, lo que está ahí en el Nuevo Testamento. Jesús está preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Es lo mismo que pregunta Habacuc, ¿por qué? Pero fíjate que Jesús pregunta lo mismo, ¿por qué? Job pregunta lo mismo, ¿por qué? Y en la misericordia de Dios no nos responde ¿por qué? Pero hubo alguien que preguntó ¿por qué? Que recibió lo que nosotros no recibimos, que fue la ira, el castigo de nuestro pecado. Cristo pregunta ¿por qué? Y entonces Habacuc hace dos preguntas, ¿por qué y hasta cuándo? ¿Por qué no es respondida a Habacuc? No es respondida a Jesús, pero es respondida a su pueblo en la cruz de Cristo. Y entonces Habacuc pregunta ¿hasta cuándo? Y entonces Dios responde muy pronto, muy pronto. En la cruz de Cristo tenemos la promesa que nuestro sufrimiento va a ser restaurado. Nuestro sufrimiento va a ser compuesto. Todo lo que estamos sufriendo ahorita tenemos la confianza como cristianos que no es punitivo, no es vindicativo. Cristo ha cargado con nuestro pecado y en Cristo tenemos la promesa de que todas las cosas van a ser mejores. Todas las cosas van a ser restauradas. ¿Te das cuenta? Entonces termina el libro, el capítulo 1, con Habacuc esperando ahí a las afueras de la ciudad, esperando la respuesta a su Dios. Termino ya con esta cita. Timothy Keller dice, ansiedad es no confiar que Dios hará lo correcto. Ansiedad es no confiar que Dios hará lo correcto. Amargura es creer que Dios se equivocó. ¿Cómo viene esta mañana? ¿Ansioso? ¿Vienes esta mañana ansioso? No confías que Dios hará lo correcto. Para el cristiano, en la cruz de Cristo tenemos la prueba que Dios está por nosotros y que Dios hará lo correcto. Independientemente si es nuestra comodidad temporal o no, Dios hará lo correcto. Lo vemos en la cruz de Cristo, Dios está por nosotros, Dios no está en contra de nosotros. ¿Vienes ansioso? No confías que Dios hará lo correcto. ¿Vienes amargado? Dios no se equivoca. Y entonces Dios trae salvación mediante de un sufrimiento injusto, que es el de su Hijo, y nos demuestra que Dios es soberano por sobre todo, que puede utilizar lo más injusto para traer salvación. Y entonces eso recordamos en la Cena del Señor. Eso recordamos cada domingo cuando Dios da a su Hijo por nuestros pecados, cuando Dios está dispuesto a quebrantar a su Hijo, a derramar la sangre de su Hijo. Entonces nosotros, el pueblo de Dios, recuerda que Dios está por nosotros, que Dios hará lo correcto, que podemos confiar en Dios, que nuestro sufrimiento no es punitivo, que Dios está más celoso por nuestra santidad que nuestra comodidad. Y entonces cuando practicamos la Cena del Señor, cuando la recordamos, confesamos eso. Entonces, si quieres practicar la Cena del Señor, si quieres recordarla con nosotros, si sabes lo que significa, si ya te hemos confirmado como miembro, bienvenido, puedes recordar con nosotros, ¿sale? Entonces, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Señor, te ruego que tú seas con nosotros, Padre, que la cruz de Cristo calle nuestros temores, nuestras dudas. Cristo pregunta con nosotros por qué, y tú respondes en tu Hijo. Señor, tú respondes y nos das la promesa que todo va a ser restaurado, que tú eres soberano y que tú traes salvación, aún en medio de algo tan injusto como la muerte de tu Hijo. Señor, danos sabiduría, danos confianza para poder confiar en ti una vez más y que sigas trabajando en tu pueblo. Señor, te ruego que tú nos madures más allá de una fe superflua y vana. No somos #blessed. Somos bendecidos en Cristo a pesar de nuestras enfermedades, a pesar de nuestras propias miserias. Confesamos que tenemos lo suficiente en Él. Mi Dios, te dejo este tiempo en tus manos. En Cristo Jesús. Amén.